Están escuchando Ivan Cast Podcast. Bienvenidos al capítulo número 50. Gracias por conectarse. Gracias por escuchar el podcast. Es domingo por acá, 25 de octubre del 2020. Son las 8:15 de la noche. Y he estado un poco ausente del podcast las últimas 3 semanas más o menos. Principalmente tomándome un pequeño descanso, ya que se puede decir que la segunda temporada concluyó con el capítulo de los Meat Puppets, que si todavía no lo han escuchado, les recomiendo que vayan a escucharlo. Estuvo muy bueno, probablemente el mejor capítulo que he grabado. Entonces fue como ese toque final de la segunda temporada. Bueno, en sí voy a seguir grabando un poquito hasta finales de este año. Estoy también como en una etapa de transición, adquiriendo nuevos equipos, nueva tecnología. Como había venido comentando, va a haber video en el podcast, música. Voy a adquirir también algunos instrumentos musicales para volver a tocar. Voy a retomar la música después de no sé cuántos años de pausa también en ese sentido. Entonces se vienen un montón de cosas, pero toma tiempo, hay que organizarse. Entonces hasta finales de año voy a publicar tal vez 1 o 2 capítulos al mes. Y la próxima temporada o la continuación de la temporada, porque básicamente mi podcast se ha convertido y se mantendrá como un podcast de música, un music podcast, music discovery podcast. También voy a hablar mucho de tecnología, entonces son como los dos temas centrales del podcast y me encanta que sea así que esa es la idea. Entonces desde enero voy a arrancar con toda la nueva tecnología que estoy adquiriendo. Como saben, quiero construir aquí en mi casa un estudio de podcast high tech y saben, ¿no? State of the art, y con camaritas ahí moviéndose solitas, programadas con un algoritmo y cosas así, ya. Como tal vez sabrán también y me han escuchado, soy super geek y me encanta la tecnología. Computer nerd desde 1999. Antes, podremos decir que desde antes. Entonces llevo muchos años en esto y a veces digo, si hubiese empezado a hacer mi podcast como hace 10 años, cuando ya era posible, cuando tenía ya las herramientas para hacerlo, estaría celebrando mi capítulo 1000 o algo así, ¿no? Entonces, bueno, no lo hice, así que aquí vamos. Queda tiempo para llegar a los 1000 capítulos. Esa es la meta. Vamos a hacerlo. Así que bienvenidos a Ivan Cast Podcast. Si alguien llegó aquí por casualidad, por esos algoritmos de la vida, bienvenido al podcast. Hay un tema la noche de hoy que he preparado. Les voy a contar un poco sobre los Funk Brothers. Así que voy a hacer un poco un experimento en el storytelling, a ver qué tal me va. O sea, no tengo hoy un invitado, soy yo aquí hablando como loco. Así que vamos a ver si no nos quedamos dormidos todos en mi storytelling. Ya les voy a hablar de los Funk Brothers. Hace unos 13 años más o menos, por ahí en el 2007, 2006, cuando comenzó, podríamos decir, mi carrera musical en Alemania. Solíamos juntarnos con el baterista de mi banda, con otros amigos, a ver DVDs, a escuchar música, cosas así. Y recuerdo muy bien un día que el baterista de mi banda me llamó porque tenía algo súper especial que teníamos que ver. Así que nos reunimos en mi casa para ver un documental que nunca me hubiese imaginado que iba a cambiar mi vida musicalmente hablando para siempre, ¿no? Fue un documental, un DVD que me movió tanto, que cambió mi forma de entender la música, los músicos y la música de la que voy a hablar. Me llenó de esperanza muchísimas veces y me inspiró también a crear mis propios grooves. Entonces fue como un antes y después en mi carrera como bajista, la historia de la que voy a hablar en este episodio. Como anticipé, voy a hablar de los Funk Brothers
y tengo en mis manos ese DVD que vi hace 13 o 14 años, una Premium Edition que ha sobrevivido varias mudanzas, viajes transatlánticos y está en alemán, lógicamente. El título de este DVD es los Funk Brothers, Standing in the Shadows of Motown. Son 2 DVDs, el uno es el documental y el otro es el concierto de tributo a los Funk Brothers. Vale la pena verlo. La verdad no he chequeado si está en Netflix, me parece que no, pero si es que está en Netflix, les recomiendo que vayan a verlo. Hay un título también en el DVD que dice El secreto mejor guardado en la historia de la música popular afroamericana. Y hasta ahora recuerdo cómo el DVD empieza narrando la historia del bajista de los Funk Brothers, que fue una pieza principal. De hecho, el DVD está basado en un libro que lleva el mismo nombre, y ese libro se basa mucho en James Jamerson, que es el bajista de los Funk Brothers, que fue el bajista de los Funk Brothers. Y durante la narración, en esa introducción a la historia de James Jamerson, se escucha en el fondo, ¿no? un bajo aislado, o sea, solo a él tocando el bajo, un groove de bajo de James Jamerson. Y recuerdo que cuando escuché ese groove, se me puso la piel de gallina, ¿no? Entendí como de un momento al otro qué significaba ser músico, y me enamoré de la música soul para siempre y para toda la vida. Y sentí lo mismo que cuando escucho a John Bonham tocar la batería, o a Charlie Parker el sax, o cuando escucho a Hendrix tocando la guitarra. Entonces es interesante la historia de los Funk Brothers, y por eso quiero hablar un poco de ellos en este episodio, para, no sé, por un lado, pienso que es un poco un tributo a los Funk Brothers que me han dado tanto, que me dieron tanto, y lógicamente a James Jamerson porque es mi héroe. Y yo creo que todos estamos como un poco familiarizados con nombres como Stevie Wonder y Marvin Gaye, y Diana Ross, los mismísimos Jackson 5 con Michael Jackson ahí en la cabeza. Y cuántos hits tienen ellos, ¿no? Todo el mundo ha bailado sus canciones, ha celebrado, ha cantado sus canciones. Pero la pregunta es, ¿quién hizo la música de esas canciones que les volvieron famosos a todas estas estrellas de los 60 y 70? Así que la pregunta con la que me gustaría empezar este podcast es si alguno de ustedes, podcast escuchas, saben quiénes fueron los músicos que escribieron What's Going On de Marvin Gaye, o temas como I Heard It Through the Grapevine de Marvin Gaye, Upside Down de Diana Ross. Probablemente la respuesta es no, ya que los Funk Brothers permanecieron durante mucho tiempo bajo el anonimato. Es decir, los nombres de ellos ni siquiera aparecían en los discos de los artistas, ¿no? Solo salía lógicamente la estrella, ¿no? Temptations, Marvin Gaye. Los Funk Brothers fue un grupo de músicos increíbles, provenientes principalmente del jazz y del blues, que marcaron toda esta era, ¿no? Y se dice, y probablemente esto es cierto, que escribieron más éxitos que los Rolling Stones, que Elvis Presley, que los Beach Boys y que los Beatles juntos. Son la máquina de escribir number one hits en la historia de la música. Y lo paradójico es justamente esto, ¿no? Que nadie verdaderamente los conoce, inclusive hasta hoy en día. Mucha gente que se interesa en música y muchos music nerds tampoco reconocen muy bien quién estuvo detrás de los éxitos de Motown. Entonces, como dije hace un momento, este podcast está dedicado a los Funk Brothers. Es mi tributo a James Jamerson. Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Por fin encontré un poquito de tiempo para grabar este podcast, para ver cómo me va con esto del storytelling. y también lo hago un poco
dedicándolo al baterista de mi banda, Kai Paschedak, el genio polirrítmico, máquina alemana del funk, del que aprendí muchísimo. Siempre estoy súper agradecido de haber conocido al baterista de mi banda y a mi banda en general y a muchos músicos en Alemania de los que aprendí demasiado. Fue la mejor escuela que pude haber tenido, pero especialmente con el baterista tuvimos esta conexión porque lógicamente fuimos quienes fundaron la banda. Teníamos una conexión, ¿no? Éramos la base, el ritmo llevábamos el groove y el beat de la banda y pasamos durante años tocando día y noche básicamente y aprendí muchísimo de él, ¿no? Él sabía mucho, le gustaba mucho todo este tema de los temas polirrítmicos y ritmos que no están en el tiempo. Era un visionario básicamente. Recuerdo que ya en esa época, en el 2006, era vegano. Y recuerdo que teníamos un montón de charlas a veces, ¿no? Hablábamos mucho sobre la comunicación y el lenguaje. Recuerdo que alguna vez, inclusive haciendo ya un poco broma, dijimos, va a llegar algún momento en el que ya no va a ser necesario comunicarnos oralmente, ¿no? Telepáticamente vamos ahí a transmitir nuestras ideas. O sea, le veíamos al lenguaje un poco ya como un problema que se estaba volviendo en la sociedad. Y aunque estamos ya en el 2020 y todavía resulta un poco loca esta idea de va a llegar un día en el que ya no va a ser necesario el idioma, el lenguaje en sí, al menos opcionalmente. Yo creo que estamos a tal vez una década, tal vez un poco más de una década, a la vuelta de la esquina de que algo como esto pueda suceder por la simbiosis con la inteligencia artificial. Así que es un tema del que también le voy a dedicar un pod. Me encanta la tecnología y además de la música hablaré y tendré invitados con los que podré hablar mucho sobre estos temas. Invitados del MIT que ya tuve en mi primera temporada, algunos con los que no ahondé mucho en estos temas de inteligencia artificial y un montón de cosas relacionadas, así que ahí vamos a estar con muchos de esos temas también en el podcast. Pero por ahora los Funk Brothers. Entonces, como había dicho, eran la banda de sesión, ya, la banda de estudio de la disquera Motown Records. El nombre de Motown es interesante si no saben de dónde proviene. La disquera estaba en Detroit y Detroit es conocida o era conocida como la Motor City, ¿ya? Porque la industria automotriz creció exponencialmente durante la década de los 60, 70 en ciudades del norte, como por ejemplo Detroit. Entonces el nombre Motown viene de Motor City, Motor Town, Detroit. Así que así es como Motown hace una referencia a la ciudad del motor. Y el fundador de Motown Records fue Berry Gordy. Y él fue un poco el visionario en este aspecto, ¿no? Quien buscó los músicos, seleccionó los músicos que él consideró adecuados para escribir todos los hits que se iban a venir durante los 60 principalmente. Y fueron 3 los músicos con los que se inició los Funk Brothers. Por un lado Joy Hunter en el pianista y la base y fundamento, la columna vertebral del ritmo del Motown, quienes definieron el sonido de Motown, el baterista William Benny Benjamin y James Jamerson. Muchos de ellos tenían apodos. William Benny Benjamin, por ejemplo, le conocían como Papacita. Benny Papacita Benjamin y era otro monstruo del ritmo, ¿no? Un baterista, wow, de verdad increíble, la forma y la fuerza con la que tocaba y el feeling que tenía, lo tight que era, ¿no? Si hay bateristas escuchando y no conocen a Benny Papacita Benjamin, les recomiendo ir a escuchar a Papacita Benjamin. Y de igual manera para los bajistas aquí conmigo, James Jamerson, en mi opinión, si no el mejor, uno de los mejores bajistas de todos los tiempos.
un genio, simplemente un genio. Tocaba solo con un dedo, le conocían como el hook. Y yo a veces todavía tengo un poco de problemas tocando con 2 dedos lo que él hacía solo con uno. Y con esto no quiero decir que era un virtuoso de tocar así unos solos increíbles de miles de notas. Era simplemente el soul que había dentro de su, de su forma de tocar, ¿no? Y la fuerza y el ritmo y la melodía que había, ¿no? Fue quien cambió el bajo eléctrico y la idea que tenía la gente del bajo en muchas maneras. Por ahí tengo un post en mi Instagram dedicado al James Jamerson. Si quieren leer un poco más, pueden ir a chequear mi Instagram. Así que estos 3 fueron los fundadores, podríamos decir, de los Funk Brothers, quienes sentaron el sonido de Motown. Y luego de esto fue el Motown Records se formó ahí en el 1959, y hasta 1962 se habían unido ya otro baterista. Había 2 bateristas, Richard Pistol Allen, increíbles músicos todos, Jack Ashford, que se encargó del trabajo de la pandereta, entre otras cosas, percusionista, ¿no? Pero es muy interesante también verle tocar la pandereta a Jack Ashford. Así que si quieren ver a alguien tocar la pandereta de una forma increíble, vayan a ver videos de Jack Ashford o de Eddie Bongo Brown. El apodo ya lo dice, Bongo. Eddie tocaba los bongos y percusionista, ¿no? Congas y ese tipo de cosas. Eddie Bongo Brown. Y llega una persona muy importante también a los Funk Brothers, Earl Van Dyke, el agresivo pianista Earl Van Dyke, un personaje, un tipo con mucha carisma, con una fuerza y una energía que le convierte básicamente en el frontman de la banda. Y ya, con este nombre de los Funk Brothers, ellos se convertirían en la parte más importante del ascenso de Motown a la prominencia y al éxito y a la fama y al dominio comercial que tuvo Motown Records, sobre todo en los años de gloria, que son 1962 a 1969 más o menos. O sea, casi toda la década de los 60 dominó Motown Records el mercado con todos los hits que salieron durante esa década. Y el lugar donde ocurría la magia, donde tocaban, donde repasaban, donde grababan las canciones, donde todo surgía, era un sótano que le conocían como el Estudio A. Y también tenía un apodo, este Estudio A, y era el Snake Pit. Entonces el Snake Pit fue ese lugar mágico, vamos a llamarle, donde se dio a la vida el sonido de Motown. Y en el DVD se puede ver mucho material al respecto, y de verdad que vale la pena ver, ¿no? Todas las historias, los relatos. Está muy bien producido este DVD. La historia es genial, el concierto es increíble. O sea, cinematográficamente hablando, no sé si se puede decir así, es increíble la experiencia de esta producción. Entonces vayan a revisarlo. Voy a ver luego si está en el Netflix, y les dejo por ahí en la descripción si lo pueden ver en Netflix. Funk Brothers Standing in the Shadows of Motown. Y bueno, supongo que muchos de pronto se están preguntando ya en este momento, y bueno, ¿cómo era el sonido de los Funk Brothers? ¿De qué canciones me estás hablando? ¿Tantos hits? ¿Cuáles son todos esos hits? Bueno, son muchísimos. Si habría que hacer una selección, tal vez las canciones que a mí me gustan más de esa era de Motown, mis temas preferidos, podríamos decirlo así, son definitivamente bueno, Marvin Gaye. Me encanta Marvin Gaye, soy fan de Marvin Gaye. Probablemente todos estén familiarizados o conozcan
canciones como Ain't No Mountain High Enough o I Heard It Through the Grapevine. Ain't No Mountain High Enough es tal vez mi canción preferida, es tal vez el bajo que más me gusta, que me pasé mucho tiempo sacándole hasta tenerle ahí igualito y tocarle casi como James Jamerson lo hacía. Entonces me gusta mucho Marvin Gaye. What's Going On es el himno tal vez de Motown. Es una canción hermosa, que si no conocen todos estos nombres les recomiendo que vayan a escuchar. Me encantaría poner esta música en el podcast, pero no tengo los derechos de Motown, entonces no quiero que tal vez me den de baja el capítulo por tocar música que no, de la cual no tengo derechos. Entonces solo les puedo ahorita relatar un poco para que vayan a escuchar. Entonces escuchen a Marvin Gaye, escuchen a los Four Tops. Reach Out, I'll Be There es una de las mejores canciones de los Four Tops. Y de hecho yo con mi banda hicimos un cover de los Four Tops de Reach Out, bastante diferente, pero la base es de Reach Out y está ahí en ese video, en el video de introducción de mi página de Patreon. El video está en YouTube, entonces pueden ir a mi Patreon, le dan clic y les manda al YouTube. La interpretación de mi banda mía de Reach Out, de los Four Tops, una canción increíble también. Fue un sueño hecho realidad para mí poder grabar una canción de Motown, de dejar grabada en un estudio en Alemania mi interpretación de la línea de bajo de James Jamerson, perdón. Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted es otra canción y otro artista increíble de Motown. Entonces estos son algunos de los nombres que les puedo recomendar. Vayan a chequear Jimmy Ruffin, los Four Tops, Marvin Gaye, lógicamente, y bueno, nombres un poco más conocidos como Diana Ross, los Jackson 5, lógicamente que sí. Hay una canción que me encanta de Motown también, que es My Girl de los Temptations. Es un clásico, ¿no? Hay muchos covers también de esta canción de My Girl. Uno sobre todo que es súper interesante, es de una de mis bandas favoritas también, contemporánea del soul y del funk, del afrobeat también, son los Voodoo's Band, banda neoyorquina que tiene un cover de My Girl. Los Voodoo's Band son increíbles, vayan a checarlos también si no les conocen. Ellos son contemporáneos, ¿no? Pero han estado escuchando muy atentamente también a los sonidos de Motown y a los Funk Brothers. Y no solo bandas contemporáneas, no solo amantes del funk y del soul estaban escuchando lo que hacían los Funk Brothers, sino también bandas famosas, los Beatles, los británicos, los Rolling Stones, los Beatles. Ellos sí sabían quiénes eran los Funk Brothers ahí en los 60, y estaban prestando mucha atención al sonido que estaban produciendo los Funk Brothers. Y no quiero decir que copiaron el sonido y la forma de tocar de los Funk Brothers, pero sí que fue una inspiración para ellos, para muchos músicos británicos de esa época. Ellos sí estaban muy enterados de quién eran los Funk Brothers. Y esto es algo como súper interesante para mí porque sucede es muy común esto en la historia del arte, y creo que en general que los verdaderos pioneros, los verdaderos visionarios y creadores de algo normalmente se quedan siempre en el anonimato, o un poco como bastante underground, y solo descubiertos por los verdaderos amantes, digamos, de algo, ¿no? Y si lo vemos así como en la línea del tiempo de la música, Elvis Presley es como la misma historia, ¿no? Elvis Presley es the king of rock and roll, pero Elvis Presley estaba escuchando exactamente lo que estaban haciendo músicos afroamericanos en los años 30 y 40. Blues, específicamente hablando. Entonces
Es como interesante esta repetición y que creo que se lo puede ver en muchos ámbitos del arte. Eh, hay una hay una frase de Jim Jarmusch, del director de cine, en la que habla un poco sobre esto de robar, entre comillas, ideas y de lo que es ser original. Y es interesante porque yo tengo como la misma idea al respecto y es que básicamente nada es original, que todo viene de algún lado, que la inspiración que tenemos para hacer algo de algún lado le sacamos, entre comillas, le robamos de una película, de un libro, de un poema, de un sueño, de una fotografía, de alguna conversación. Todo está como ahí, ¿no? Y lo único que hacemos nosotros es transformarlo en nuestra versión, ¿no? Que puede ser mejor o peor, pero siempre está como esa persona que es el verdadero eh, pionero, los pioneers, que permanecen normalmente un poco en el anonimato y los Funk Brothers no son ninguna excepción, ¿no? Y yo no sé cuántos de mis escuchas en este momento conocían de los Funk Brothers, ¿no? O estaban enterados o saben quién fue Benny Papacita Benjamin y el James Jamerson, que es como ¿no? el símbolo del sonido de Motown y Earl Van Dyke y todos estos músicos increíbles que estuvieron, digamos, en el estudio nada más sudando y produciendo esa música para producir los hits de Motown de esa época, ¿no? Entonces es como algo que me gusta mucho pensar y analizar un poco esta idea de qué es ser original en verdad, ¿no? Y cómo algo original yo lo puedo transformar en mi idea y ser auténtico al mismo tiempo, ¿no? Así que pasó con los Funk Brothers, ha pasado con muchos otros artistas en muchos ámbitos, no solo en la música, sino en el arte en general. Sin embargo, al finales de los 60 las cosas empiezan a cambiar un poco en Motown, varias razones. Una de ellas, la fábrica de éxitos de Motown, como podríamos llamarla, se vio un poco obligada también a reinventar el sonido para adaptarse a nuevas tendencias de esa época, ¿no? Jimi Hendrix estaba como loco con la guitarra y los pedales y los efectos y toda la onda psicodélica. Entonces hay una cierta influencia de esto a finales de los 60 en el sonido de Motown. Se añaden dos guitarristas, hay un productor que introduce, digamos, esta nueva alma psicodélica a los Funk Brothers, y hay un guitarrista al que le llaman con apodo Wawa Watson, que se unió para actualizar, digamos así, el sonido de los Funk Brothers. Y bueno, algo también que estaba pasando ya para finales de los 60 es que James Jamerson y Benny Benjamin estaban teniendo problemas de abuso de sustancias, alcoholismo, y esto fue un golpe duro para la banda, ¿no? Ellos eran, ¿no? Los cimientos del sonido de Motown, ¿no? Y después de años de abuso de alcohol y en el caso de Benny Papacita Benjamin de otras sustancias como heroína, Benny Benjamin muere en el año de 1969 y fue un golpe muy duro. Nada volvió a ser como antes. Lógicamente que teníamos el otro baterista y se une un tercer baterista, vendría a ser, ¿no? Uriel Jones, quien reemplaza a la leyenda, y James Jamerson también estaba teniendo problemas, sobre todo de alcoholismo en el caso de él. Así que un segundo bajista, suplente podríamos decir, Bob Babbitt, que es genial, que es increíble, es un tipazo. Él está en el DVD de los Funk Brothers, él toca el bajo en todo el concierto. Y con Bob Babbitt se completa como el 13º Funk Brother, ¿no? Básicamente son 13 los Funk Brothers. Y bueno, a inicios de los 70, en 1972, Gordy decidió mudarse a Los Ángeles, y eso lógicamente cambió muchísimo las cosas dentro de los Funk Brothers y de Motown en general. La mudanza
a Los Ángeles del sello discográfico. Muchos de los Funk Brothers se quedaron en Detroit, otros se dedicaron a otros proyectos y sin embargo el grupo tuvo como un último, podríamos llamarlo un último hit o un último momento de gloria en 1971 con la obra maestra de Marvin Gaye, What's Going On, que es en el disco, en la canción en la que primera vez se usó o se publicó los nombres de la formación de los Funk Brothers. La primera vez que salieron a la luz, digamos así, ¿no? Y de ahí volvieron al anonimato hasta que en 1989 se escribe el libro Standing in the Shadows of Motown, que inspiraría luego la producción del DVD. James Jamerson fallece en 1983 y solo llega a recibir un poco de reconocimiento posteriormente cuando es incluido al Salón de la Fama del Rock en el 2000. Eddie Bongo Brown fallece en 1984, Earl Van Dyke en 1992, Robert White en 1994 y los miembros sobrevivientes de los Funk Brothers, los que todavía estaban con vida, se reunieron para el documental de los Funk Brothers, dirigido por Paul Justman, es el nombre del director, que como había contado anteriormente se lanzó en el año 2002 y el mismo año luego de este documental fallecieron Richard Pistol Allen y Johnny Griffith. Alcanzaron a ser parte del documental y fallecieron poco después. Esa es un poco la historia de los Funk Brothers de forma resumida, de la forma en que crearon su música, de toda la historia que hay ahí. Y pues solo les puedo recomendar que vayan a ver el documental, que vean todo el concierto. El concierto es increíble, tiene interpretaciones, o sea, es con artistas invitados. Entonces por ahí sale Bootsy Collins cantando una canción, Ben Harper, la grandiosa Chaka Khan, ¿ya? Chaka Khan interpreta What's Going On. Hay una versión de John Osborne de What Becomes of the Broken Hearted, que es hermosísima. Entonces vale la pena verse ese documental y todo el concierto de los Funk Brothers. No está en el YouTube. En el YouTube hay algunas partecitas, pero el documental completo no está en el YouTube. Entonces voy a chequear si está en el Netflix y les puedo dejar por ahí en la descripción un link o algo así. No el link, pero confirmarles si es que está disponible en Netflix. Standing in the Shadows of Motown. Yo tengo aquí mi copia en DVD y tengo algunos DVDs de los que quisiera hablar posteriormente en el podcast. Hoy hablé un poco de los Funk Brothers y hay otro label que es Stax. Ese DVD lo compré yo después y de ahí fui yo quien le llamé a la baterista de mi banda y le dije, tengo algo ahora yo que quisiera mostrarte. Y nos reunimos a ver el especial de Stax. Motown siempre fue como el sonido un poquito dulce, ¿no? Eran muy melódicas las canciones. Si van a escuchar los nombres que les dije y las canciones que les dije y si ya las conocían, entonces van a darse cuenta que es música con mucha melodía, ¿no? Con mucho feeling. Stax era como un poco más raw, ¿no? Un poco más agresivo. Entonces va a ser interesante hablar un poco de Stax en un próximo episodio y la diferencia un poco con Motown. Así que si les gustó este relato, si no se durmieron hasta este minuto, voy a hacer también un podcast sobre Stax. Yo pienso que lo valioso de esto es darles algunos nombres, algunas canciones, un poco de información sobre músicos que vale la pena ir a escuchar. Sobre todo si son músicos los que me están escuchando y no conocían nada de esto, les va a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Les va a ayudar un montón a tener otra perspectiva. En mí fue increíble el cambio que me hizo. O sea, siempre estuve como un poco orientado a la música afroamericana. Siempre me gustó mucho el hip hop, el funk y todas esas cosas.
Pero mi llegada a Alemania cambió radicalmente esto porque fui mucho más allá, ¿no? Fue como un deep search del soul, ¿no? Y de verdad que me adentré muchísimo con eso, con mi banda y con el sonido. Vivíamos de la música, básicamente. Entonces, los Funk Brothers son como un pilar, como un must para todos los músicos que están ahí escuchando, y no importa el tipo de música que hagan, ¿no? Para cualquier bajista va a ser bueno escuchar a James Jamerson, para cualquier baterista a Papacita Benjamin, y para cualquier percusionista al Eddie Bongo Brown o al Jack Ashford, para cualquier guitarrista al Robert White, al Eddie Willis, al Joey Messina. Dos eran afroamericanos y otro era blanco, entonces les decían los Oreo a veces porque el blanco se ponía en el medio cuando tocaban. Una anécdota ahí que cuentan, entre otras, en el DVD. El DVD está lleno de anécdotas increíbles, todas las cosas que cuentan. Entonces, otra vez, repito, vale la pena ir a ver. Y quiero cerrar este podcast con una de las frases al final que me llamó mucho la atención y que me dejó pensando y que a mí me dejó como una lección de por vida, y fue que ellos eran felices haciendo música, ¿no? Y crearon todos esos monstruosos hits porque la música venía de ellos, de las personas que estaban en ese cuarto tocando. La música eran ellos, la música eran los Funk Brothers. Así que con ese pequeño mensaje, reflexión o no sé qué, quiero despedir este podcast, porque a mí en lo que me hizo muchísimo cambiar, escuchar a James Jamerson y estudiar la profundidad, entre mis otros bajistas, lógicamente, que han sido una influencia para mí, pero especialmente James Jamerson me hizo entender, bueno, Bootsy Collins también fue un rol importante aquí. Yo preferí centrarme en tocar una sola nota y disfrutar del silencio, y en esa nota que tocaba o en ese pequeño acorde o en lo que fuera, poner todo el soul que tenía y celebrar el groove, sentir el groove, navegar en el groove, meterme en el groove hasta volverme uno con el bajo. Y en eso encontré el significado de la música y sobre todo de ser bajista para mí mismo. Y lógicamente no estoy diciendo que solo se trata de eso. La parte técnica es importante. Si escuchan mi música, hay muchas canciones donde técnicamente hago cosas relativamente complicadas y tengo solos y slapping y todo también. Pero más allá de eso era el groove. Se trata del groove. Entonces, mi vía no fue volverme en el virtuoso de 100,000 solos y slapping como loco y 40,000 notas en un segundo, sino en disfrutar del soul. Hay un poco entonces unas líneas finales sobre el significado de la música en muchos sentidos, o en uno de los sentidos importantes para mí al menos. Gracias por escuchar, por unirse a este Music Discovery Podcast, episodio número 50. Increíble, vamos por los 1000. Vamos a ir por los 1000. Si ya perdí 10 años, entonces ahora vamos por 10 años de llevar este podcast al próximo nivel. Entonces desde enero vienen un montón de novedades aquí en el podcast. Estoy adquiriendo equipos, tecnología nueva, high tech. Quiero mostrarles un poco el ambiente aquí en el que vivo, que creo que vale la pena hacer un poco de arte cinematográfica al respecto, ¿no? Entonces va a haber video, voy a empezar a producir música, espero en algún momento poder sacar un álbum, mi primer álbum, solo, como solista, podríamos llamarlo, ¿sí? Así es que este es un podcast de música y tecnología, y
voy a construir aquí un podcast studio en la selvita ecuatoriana, en la Amazonía ecuatoriana. Gracias por escuchar. Espero que les haya interesado y les haya gustado un poco conocer sobre los Funk Brothers. Me encantan. Y este DVD que tengo aquí es una de las cosas más preciadas que tengo. Y es más, ahorita mismo me voy a poner a ver otra vez mi DVD. No sé cuántas veces lo he visto. Sobre todo el DVD del concierto de homenaje a los Funk Brothers. Es increíble al final, la última canción es muy emotiva. Yo me acuerdo que casi se me iban las lágrimas cuando estábamos viendo esto con mi baterista y él como era todo alemán y súper serio, ¿no? Yo ahí ya llorando por poco. Empiezan a salir los Funk Brothers y todos los Funk Brothers que ya habían fallecido hasta la fecha. Eran introducidos con una fotografía grande de ellos al escenario y les ponían como en una sillita en homenaje. Entonces está súper bien hecho el documental. Es una buena experiencia verlo. Gracias por escuchar. Adiós.